Entonces, sin más, le doy paso a la doctora Rosa Morales, que se encuentra aquí con nosotros. Un fuerte aplauso para ella, por favor. Bueno, muchas gracias y en primer lugar permítanme, como es la primera vez que estoy aquí en el podio, agradecer al Gobierno Regional de Arequipa por ser nuestro anfitrión en este interclima. Además, saludar a todos los presentes y agradecerles mucho su presencia y su interés, porque como todos sabemos, este es un tema muy complejo, que abarca muchas actividades económicas y que por lo tanto requiere el trabajo de todos, como lo dijo en su momento hace un rato en la mañana el viceministro. Entonces yo voy a tratar de comentarles algunos aspectos respecto a cómo vemos la articulación entre el crecimiento verde y las contribuciones nacionalmente determinadas. Se ha comentado mucho. Voy a ir directo a los temas. Se ha comentado mucho sobre que tenemos ahora como visión de país varios objetivos, ¿no? Unos de ellos son la Agenda al 2030, que es la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Otro de nuestros objetivos de largo plazo relacionado a nuestro crecimiento y a nuestro desarrollo es nuestra pertenencia a la OCDE. Otro de nuestros objetivos a largo plazo es el cumplimiento de nuestras contribuciones nacionalmente determinadas en el marco del Acuerdo de París. Entonces parece que tuviéramos muchos objetivos y mucho trabajo que hacer, que podría en determinado momento parecer que estaríamos multiplicando nuestros esfuerzos o haciendo dobles esfuerzos. Y lo que pensamos es que esto no es así. Si uno cumple o tiene claridad sobre cuáles van a ser nuestras acciones en mitigación y adaptación, eso de todas maneras va a contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible, a tener empleo digno, a tener mayor crecimiento sostenible, etcétera. Y además esto está muy vinculado a lograr ser un país suficientemente desarrollado para poder estar en el club de los países desarrollados, que tiene una serie de estándares en sus actividades económicas. Entonces, una primera cosa es que a pesar de que parece que tuviéramos muchas tareas, debemos hacerlas de tal manera, enfrentarlas de tal manera que seamos lo más eficiente posibles. Bueno, la definición de crecimiento verde la puso la colega de Colombia hace un rato, no voy a repetir, no voy a redundar en esto, solamente comentar que cuando se estuvo negociando los temas de economía verde y crecimiento verde en el marco de Río+20 en el año 2012, que fue una discusión que vino de antes, una cosa que quedó muy clara era que los países podíamos soberanamente definir qué cosa es lo que queremos que sea nuestro crecimiento verde, qué cosa queremos que sea nuestra economía verde. Y un aspecto muy importante, que también otro de los temas que se resaltó mucho en esa discusión multilateral, fue cómo el pilar de un crecimiento bajo en carbono y una economía resiliente o un desarrollo resiliente al cambio climático era un pilar fundamental del crecimiento verde. Entonces, esto tiene que ver con lo que he dicho antes, ¿no? Si nosotros desarrollamos, tenemos claridad sobre nuestras acciones de mitigación y adaptación que tenemos que ir formulando cada 5 años según lo establece el Acuerdo de París, vamos a estar en el camino de un crecimiento verde. En términos más formales y más institucionales, aquí la verdad que no se lee nada, yo también hasta en mi papel lo tengo bien chiquitito, pero en el año 2009, y bueno, esto tampoco funciona tan bien, el rojito se pierde,
En el año 2009 se tuvo por primera vez la Declaración de Crecimiento Verde del Consejo de Ministros de la OCDE. 6 años después, en el año 2015, el Perú suscribe este mismo acuerdo. En el año 2015 también se aprueba la Estrategia Nacional de Cambio Climático y en el año 2016 ratificamos el Acuerdo de París. Eso un poco para tener una línea de tiempo de los hitos importantes. Bueno, como se ha dicho antes también, ¿qué propone el crecimiento verde? Tener un crecimiento compatible con la conservación y el aprovechamiento sostenible, ¿no? El uso eficiente de los recursos naturales y este pilar que está ahí en rojo, que es uno de los más importantes y que conforma también parte de este concepto. Y también está, por supuesto, algo que mencioné antes, que es la generación de oportunidades y empleo. Y en ese marco es que tenemos nuestras contribuciones nacionalmente determinadas. Y digo en ese marco nuevamente porque quiero resaltar que todo lo que hagamos en términos de mitigación y adaptación al cambio climático abunda o redunda en un camino hacia el crecimiento verde. Entonces, en términos de las contribuciones, algunas cosas que están resaltadas en el Acuerdo de París o que son muy importantes desde nuestro punto de vista para el Perú y que están en el Acuerdo de París es que las emisiones de gases de efecto invernadero debieran alcanzar un punto máximo lo antes posible, es decir, los países deberíamos tender a crecer cada vez con una menor intensidad de carbono, pero en algún punto en términos absolutos llegar a un nivel de emisiones que luego vaya bajando en el tiempo. Además que la determinación de nuestras acciones en mitigación y adaptación debieran ser formuladas sobre la base de nuestras circunstancias nacionales. Y aquí permítanme interpretar qué significa esto. A mí no me gusta tanto hablar de contribuciones, porque parece que estaríamos obligados por el Acuerdo de París a cumplir con algo externo. Y el asunto no es así. El tema es que el Perú, de manera responsable, de manera madura, ¿no? Siendo un país que quiere seguirse desarrollando, que quiere pertenecer a la OCDE, siendo un país que se ha comprometido con reducir su pobreza, con cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, es un país que también dice, bueno, yo quiero adaptarme a los impactos negativos del cambio climático y quiero contribuir con la reducción de emisión de gases, porque es un problema global y si todos no estamos tomando acción en este tema, entonces el problema va a continuar. Entonces, de manera soberana y considerando nuestras propias circunstancias nacionales, significando esto nuestro nivel de desarrollo, los tipos de recursos que tenemos propios, el trabajo multisectorial, el trabajo de los distintos niveles de gobierno, decimos, estas son las acciones en mitigación y adaptación que queremos hacer. Que eso se convierta posteriormente en nuestro cumplimiento a un compromiso internacional es un paso siguiente, pero no es con lo que uno empieza diciendo qué queremos para el Perú en el largo plazo, ¿no? Más adelante, el último día vamos a ver un video que trata de ponerse en el año 2050 mirando hacia atrás y dice cómo es que el Perú ha avanzado y ya estamos en el 2050 aquí, los jóvenes que están aquí que deben tener no más de 20 años algunos, ¿no? O alrededor de 20 años, en el año 2050 ya van a ser de mi edad. Entonces, ¿cómo ellos van a ver al Perú hacia atrás? Y van a decir, bueno, el Perú hizo esto, hizo aquello y ahora estamos en este punto del tiempo. Entonces, es pensar qué cosa es lo que queremos para nuestro desarrollo y para nuestras futuras generaciones, que dicho sea de paso, es un concepto, la justicia intergeneracional es un concepto que también está recogido en el Acuerdo de París. Entonces, ¿qué hemos dicho nosotros?
Igual que Colombia, nosotros vamos a reducir, ¿no?, con nuestro propio esfuerzo el 20% de nuestras emisiones y teniendo una ambición mayor, pero sujeta a la disponibilidad de medios de implementación, y paréntesis, los medios de implementación son el financiamiento, la construcción de capacidades y el acceso a tecnología, podremos ser más ambiciosos y tratar de llegar hasta un 30%. Para eso, por supuesto, vamos a necesitar a la ciencia, vamos a necesitar metodologías, vamos a necesitar tener ambición y probablemente en algunos casos el uso de mercados, ¿no?, que es algo que también está contemplado en el Acuerdo de París. Como el Perú es un país bastante vulnerable a los impactos adversos del cambio climático, ¿no?, muchas otras economías también lo son y por supuesto los países menos desarrollados o los países en desarrollo son más vulnerables. Hemos presentado también, hemos sido uno de los países que ha dicho que va a tomar acción en términos de adaptación y se priorizó en su momento los siguientes temas. En primer lugar, el tema del agua, ¿no?, en segundo lugar, la agricultura, la pesca, los bosques y la salud. Tuvimos una discusión en la dirección de cuál es la relación entre estas contribuciones en adaptación y el Plan Nacional de Adaptación. Por supuesto que el Plan Nacional de Adaptación toca muchos más temas porque es algo que va mucho más estratégicamente a diseñar qué cosa es lo que hay que hacer, cuáles son las necesidades. Las contribuciones son una operacionalización de esa estrategia y como es algo que se va a tener que construir cada 5 años o identificar cada 5 años, entonces conforme pase el tiempo vamos a poder cubrir todas aquellas necesidades que debemos considerar. Aquí me parece que falta… Bueno, no está puesta aquí una transparencia que presentó el viceministro, que es donde están los 7 sectores de los cuales se han identificado acciones de mitigación, pero eso es algo que también está considerado, por supuesto. Entonces, como decía antes, aquí lo importante es que tenemos una identificación de determinadas acciones o opciones de mitigación y adaptación y un poquito más adelante voy a comentarles cómo es que estamos viendo todo este trabajo y cuáles son el contexto interinstitucional, intersectorial y también interregional que debemos tener. Como dije antes, las contribuciones nacionalmente determinadas, que finalmente son nuestras acciones en adaptación y mitigación, van a ser la operacionalización de instrumentos más estratégicos, como por ejemplo la Estrategia Nacional de Cambio Climático que se aprobó en el año 2015. Además, se está construyendo una estrategia de crecimiento verde, una estrategia nacional de crecimiento verde, que a su vez es mayor. Entonces vayan notando cómo esta implementación de las NDCs, ¿no?, es una operacionalización de la estrategia de cambio climático que a su vez tendrá que estar articulada a la Estrategia Nacional de Crecimiento Verde. Y tenemos también aquí en el rojo lo que dice es el Desarrollo Sostenible, Plan Bicentenario, ¿no?, que a su vez es un instrumento un poco más general. Entonces, bueno, esta es una pequeña conceptualización que podríamos discutir de cómo se puede propiciar el crecimiento verde, que tiene que ver con la formulación de la estrategia de crecimiento verde, que uno puede conceptualizar como un proceso cíclico, en donde se construye un modelo, se promueve la transición hacia ese modelo, se facilita el cambio, se mide el avance, se difunden las lecciones y nuevamente todo
vuelve a empezar. Entonces, ¿cómo fue el proceso de la construcción de la CNDC? Se hicieron consultas a sectores, a ministerios, a sectores priorizados, se obtuvieron opciones de mitigación y se determinaron las áreas temáticas en adaptación. No quiero entrar en mucho detalle aquí. Para promover la transición hay que considerar qué es lo que necesitamos cambiar o movilizar para que efectivamente se logre implementar estas acciones de mitigación y adaptación, diseñando también estrategias o instrumentos y también comprendiendo cuáles son los cobeneficios que a veces ayudan a incentivar estas acciones, ¿no? Además, se tendrá que hacer consultas con muchos actores, entre ellos el sector privado, y yo diría más que consultas, debiéramos propiciar un tipo de construcción conjunta de las cosas. No es que el sector público define todo, diseña todo y luego lo pone a consideración, sino que la construcción debe ser conjunta. Otro aspecto importante, del cual también voy a hablar en un momento, es la construcción de un sistema o un marco de transparencia, que tiene que ver con lo que mencionaba el viceministro antes de cómo es que el Perú debe reportar sus acciones tanto al interior del país como al exterior. Y finalmente está el tema de cómo difundir estas acciones, ¿no? Entonces, aquí permítanme hacer una reflexión sobre el proceso en el que nos encontramos en este momento, respecto a la preparación del Perú para el cumplimiento del Acuerdo de París, ¿no? Entonces, hasta ahora lo que les he dicho es que nosotros enmarcamos todo este trabajo en un trabajo mayor que tiene que ver con el cumplimiento de los ODS, que tiene que ver con una visión de crecimiento verde, pero el foco, digamos, la responsabilidad que yo tengo como directora general de Cambio Climático, de Certificación y Recursos Hídricos del Ministerio del Ambiente es una responsabilidad que es bien específica, pero que es bien grande y por eso tenemos el enfoque de buscar la mayor cantidad de socios que podamos. Entonces tenemos dos grandes contextos o espacios institucionales donde trabajar. Uno es la Comisión Nacional de Cambio Climático, que tiene carácter permanente, y otro es el grupo de trabajo multisectorial, que va a tener 1 año y medio de trabajo. En este grupo de trabajo multisectorial lo que tenemos que hacer es esas acciones de mitigación y adaptación que se identificaron y con las cuales, sobre la base de las cuales se calculó el 20% más el 10% de reducciones al año 2030, deben ser ahora objeto de cálculo muy específico de implicancias, costos muy específicos, condiciones habilitantes muy específicas, cobeneficios también muy específicos, muy claros, ¿no? Con números ya validados, etcétera. Entonces, esta comisión tiene ese trabajo, pero ese trabajo tiene que ser también articulado con lo que hemos visto y que vamos a ver durante esta semana que se está haciendo en varias regiones. He tenido la oportunidad hace poco de estar en Ancash y en el Cusco y he visto toda la información y todas las acciones que se están tomando allí. Y ahora conversando con los colegas de Arequipa también están trabajando en varias cosas. Entonces, ese trabajo que es en este espacio multisectorial tiene que articularse también con el trabajo regional para que construyamos finalmente estas acciones en mitigación y adaptación que constituirán nuestras contribuciones nacionalmente determinadas. Además, este trabajo que es básicamente público, aquí en el cuadrito que está a la derecha, lo que tienen es un listado de ministerios. Entonces, esta comisión es pública, sin embargo,
En la Comisión de Cambio Climático tenemos un espacio en el que tenemos representantes de la academia, del sector privado, de los pueblos indígenas, de las ONGs, de los jóvenes, ¿no? Que es un espacio más amplio, más inclusivo, donde también se tiene que articular y se tiene que recoger lo importante que pueden traer todos estos actores, porque como hemos dicho antes, el trabajo es tan grande que necesitamos de la contribución y del rol que cada uno desde su espacio cumple. Entonces, lo que estamos planteando es que el trabajo del grupo multisectorial tenga una interacción muy activa con la Comisión de Cambio Climático, ¿no? Entonces, además, le vamos a plantear al grupo multisectorial que además de este objetivo muy preciso que da su norma de creación, que es la determinación de las contribuciones en mitigación y adaptación, obtengamos dos cobeneficios o dos subproductos de este trabajo. Uno es la determinación de por lo menos líneas iniciales de cuál debería ser la institucionalidad que el Perú necesita para hacer este trabajo permanentemente. Cada 5 años, dice el Acuerdo de París. Entonces, no se trata de que cada 5 años o cada determinado tiempo vamos a llamar a un grupo multisectorial con 1 año y medio de vida. Eso no tiene mucho sentido. Tenemos que construir institucionalidad permanente. Y lo segundo que queremos plantearle al grupo es que además tengamos algunas líneas iniciales o un diseño inicial de lo que constituiría el sistema de transparencia en el Perú, que va a tener sus 3 patas, sus 3 componentes: monitoreo, reporte y verificación. Hoy día ya tenemos algunos de estas piezas, pero ahora lo que tenemos que hacer, ¿no? O sea, en los últimos 20 años en el Perú se ha trabajado mucho en términos de adaptación y de mitigación y se ha obtenido algunos avances, como por ejemplo el infocarbono o los reportes que ya se hacen a la convención, que es parte de la R del MRV, ¿no? Pero entonces tenemos muchas piezas, pero tenemos ya que pensar cómo esto va a estar diseñado para el largo plazo. Tenemos que construir una institucionalidad, un país para el largo plazo, ¿no? Y para poder contribuir con nuestro desarrollo también de largo plazo. Entonces, yo lo dejo ahí. Muchas gracias y entiendo que van a haber preguntas ahora. Entonces… Muchísimas gracias, directora. Mientras que están recogiendo las últimas preguntitas, para que usted nos las pueda responder, por favor. Entonces, tenemos hasta el momento 1 o 2 preguntas, vamos a responder unas cuantas que están el equipo. El Perú ha tenido, digamos, la oportunidad de fortalecer sus conocimientos y su experiencia en los temas de negociaciones porque hicimos la COP, ¿no? Hasta antes de eso participábamos, como muchos otros países en desarrollo, tratando de ir una pequeña cantidad de gente que se podía conseguir recursos para ir, ¿no? Cuando hicimos la COP logramos que el Estado invierta algunos recursos allí y logramos fortalecer un equipo. De ese equipo ha quedado un pequeño núcleo, ¿no? Un pequeño núcleo que lo estamos todavía manteniendo y tenemos que ver cómo es que vamos a poder continuar incorporando estos conocimientos a la labor nacional. Entonces, lo que quiero decir aquí es que el que el Perú tenga un conocimiento importante en términos de las negociaciones solamente tiene sentido porque lo que va a ocurrir en esas negociaciones hoy día que tenemos compromisos de adaptación y de mitigación,
va a tener muchas implicancias sobre lo que hagamos. Lo que se decida en el ámbito multilateral hoy día tiene implicancias sobre nuestra política nacional, cosa que no ocurría antes, porque antes no teníamos compromisos. Entonces, que logremos mantener cierta capacidad para negociar de manera muy informada es muy importante. Entonces, manteniendo ese conocimiento que hemos logrado obtener en los últimos 3 años, es que hemos preparado nuestra posición nacional. A lo largo de este año hemos tenido algunas reuniones con la sociedad civil, con los grupos de interés que les llamamos. Hemos llamado hace poco a la Comisión Nacional para presentarles la posición nacional que estamos llevando, y aquí, ya para responder puntualmente a la pregunta, déjenme responder en 2 niveles, uno político y uno un poco más técnico. En términos políticos, lo que queremos es que los avances en las negociaciones no estén sesgadas hacia ninguno de los temas, es decir, que no se negocie solamente los temas de mitigación y que se dejen de lado los temas de adaptación o financiamiento, tecnología, construcción de capacidades, sino que, como lo recoge el Acuerdo de París, el espíritu del Acuerdo de París es que todos estos elementos están balanceados. Ese balance del Acuerdo de París es algo que queremos mantener. En términos ya más puntuales, más técnicos, algunas de las cosas que estamos queriendo que se logren son guías, ¿no?, para los temas de mitigación. Hay ahí unas discusiones muy técnicas sobre qué información es la que debe acompañar a las contribuciones, sobre la contabilidad, ¿no? Entonces allí también queremos que haya avances sustanciales. En términos de adaptación, queremos que se trate también los temas relacionados a la comunicación en adaptación, que es un instrumento distinto del Plan Nacional de Adaptación, pero que nosotros creemos que debe estar muy relacionado, eso es parte de la posición que llevamos. En términos de la construcción de capacidades, queremos que los términos de referencia de se llama el Paris Committee, el Comité de París en construcción de capacidades, también logre hacer una cierta priorización. Hemos hecho también una identificación de los temas prioritarios allí. Y aquí permítanme regresar, y entonces hay así varios temas que sería difícil ahora mismo plantear todos completos, pero aquí permítanme regresar a un tema político que tiene que ver con que otro de los elementos del espíritu del Acuerdo de París tiene que ver con el concepto de flexibilidad. Flexibilidad que tiene que ver con que no pensamos que se le pueda exigir de un año para el otro a un país en desarrollo como el nuestro, que tenga, por ejemplo, la capacidad de acompañar a sus contribuciones nacionalmente determinadas con un sistema de información de nivel de un país desarrollado. Nos va a tomar un tiempo todavía, ¿no?, obtener este resultado, que anhelamos a tenerlo, pero que claramente no lo vamos a obtener de un año para el otro. Entonces, la consideración de la flexibilidad en la implementación de nuestras contribuciones en mitigación y adaptación es algo que también queremos y pensamos que debe estar presente. Sobre el tema de la ley de cambio climático, hace poco justamente estuve en el Congreso en un evento sobre los temas de cambio climático, y se trató también los temas de la ley. Hasta la anterior legislatura hubo varios proyectos de ley que se presentaron, hubo, me parece que 1 o 2 dictámenes, y sobre la base de esos dictámenes hay ya congresistas que están presentando. De mi conocimiento hay hasta 3. Ahora, del análisis de esos planteamientos de ley, desde el Ministerio, desde la dirección, pensamos que todavía a esas formulaciones les falta una vuelta de tuerca que los articule más al nuevo contexto en el que estamos, que nos da el Acuerdo de París, justamente. Entonces, hemos conversado con algunos de los congresistas que están presentando estas
estas propuestas para poder tener un trabajo conjunto. En algunos casos será más cercano, en otros no. Tenemos que articular allí y el trabajo va a tener que ser muy dinámico para poder lograr una ley que sea comprensiva, ¿no? Seguramente lo que vamos a obtener es una ley marco que después va a requerir sus posteriores reglamentos, y también entiendo que hay grupos de la sociedad civil que están apoyando ese trabajo con el Congreso. Bueno, es que tiene que ser así, ¿no? Tiene que haber una interacción entre el legislativo y el ejecutivo, porque ninguno de los dos tiene todas las respuestas y tienen que complementarse, ¿no? Luego con por supuesto, el aporte de la sociedad civil, que también conoce el tema, ¿no? Porque es una ley fundamental, ¿no?, para el país, ley de cambio climático. Tenemos dos preguntitas más, sé que han realmente muchísimas aquí interesantes que hemos visto, pero por cuestiones también del tiempo y de continuar con la agenda, ha seleccionado el equipo dos preguntas más. ¿Alguien le escuchó, directora, decir a qué se refieren con una institucionalidad que dure 5 años? Específicamente, no sé si lo sacó de un contexto específico o no. Y la otra pregunta es, ¿cómo se relacionará el crecimiento verde con los demás instrumentos de gestión ambiental como el PLANA, la Agenda 21, etcétera? Son preguntas creo que también bien interesantes como las otras. Bueno, sobre lo primero yo dije justamente lo contrario, ¿no? O sea, ¿entendió mal? ¿Ah? ¿Entendió mal? Entonces, ¿a qué se refiere? O sea, yo justamente lo que digo es que lo que tenemos que hacer es construir institucionalidad. Cuando uno construye institucionalidad, lo que tiene es unas bases sólidas para actuar, ¿no? Donde el camino que se debe recorrer para obtener algún resultado no necesariamente está sujeto a determinadas personas o determinadas tendencias. Entonces, lo que tenemos que hacer es articularnos o organizarnos, es una organización, unas reglas de juego que permiten que logremos determinados resultados. En este caso, por ejemplo, un resultado es que cada 5 años podamos decir, estas son nuestras acciones de mitigación y adaptación, ¿no? Cada 5 años, eso es poco tiempo, es poco tiempo. Entonces la pregunta es, si nos tomó 2 años hacer una primera aproximación para hacer un cálculo de 20%, y ahora tenemos que invertir otros años más para poder lograr la parte más fina de esos cálculos, ¿cuánto nos va a tomar cada vez que querramos empezar? ¿No? Entonces, eso es lo que tenemos que articular. Perfecto. Y como este es un tema que tiene un componente muy multisectorial, el trabajo multisectorial no es tan sencillo, y además es también hay que articular los distintos niveles de gobierno. Muy bien. Entonces, ha venido la pregunta para aclarar esto. Sí, sobre la segunda pregunta. ¿Cómo se relaciona el crecimiento verde con los demás instrumentos de gestión ambiental? Bueno, quizás aquí compartir que en el Ministerio del Ambiente se está como actualizando y pensando cómo es que este concepto de crecimiento verde justamente va a aterrizar en estos instrumentos de planificación, ¿no? Y es un trabajo que vamos a tener que hacer sectorialmente, pero también creo que en términos del trabajo que hace el CEPLAN, eso es algo que ellos están pensando y están planificando, y lo presentó Álvaro Vélez Moro en la mañana también. Muy bien, directora, pues muchísimas gracias. Creo que ha sido un momento muy oportuno para poder aprovechar la presencia de la directora nacional, y también es un momento muy oportuno para tomar un café, ¿no les parece? Yo creo que estratégicamente colocar un coffee break ahora es una muy buena idea. Y la aplauden. Gracias, directora. Así que tenemos 15-20 minutitos más, que sea un café cortito para no perder mucho tiempo y ya dar paso al último panel del día, que es realmente muy interesante. Les espero en 15 minutos. Gracias.